Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Hechos 14:22 es el versículo que nos toca estudiar en este día. El subtema de este versículo es la necesidad de las tribulaciones. El versículo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son necesarias en nuestra vida porque tienen un gran propósito de parte del Señor. El propósito del Señor no es solamente afligirnos, o sea, el fin no es afligirnos o el fin no es atribularnos, sino que son un medio por la cuestión de la carne, por la cuestión de que aún no hemos alcanzado el estado espiritual, el nivel espiritual en el cual el Señor nos quiere llevar y desea que nosotros tengamos. Aquí está hablando de los discípulos, la necesidad que tenemos los discípulos de dos cosas principales: ser reanimados y ser exhortados. Cada uno de nosotros necesitamos, porque a través de los problemas, a través de la vida cotidiana, que se van acumulando demasiados problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, si nosotros no estamos conectados con lo eterno, si nosotros no tenemos el entendimiento activado, si nosotros no estamos visualizando correctamente el propósito de las tribulaciones, de las pruebas, de los problemas, entonces puede haber un desánimo, puede haber una desesperanza y empezar a claudicar en nuestra fe. Por eso este versículo dice que tenemos que ser reanimados, necesitamos un soplo del Espíritu para que nos reanime, nos imparta la vida de Dios y poder seguir adelante. Es a través de la exhortación para permanecer en la fe. Esa exhortación que nos anima y que nos lleva a mantenernos fieles, a mantenernos en santidad, en consagración a Dios. Una exhortación que nos ayuda a quitar todo aquello que pudiera estar bloqueándonos y estorbándonos para seguir adelante. ¿De qué manera este versículo dice que la reanimación o la confirmación de los ánimos y la exhortación a los discípulos se hace de la siguiente manera? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, decirle a los discípulos que el ser atribulados y entrar en diversos problemas y aflicciones es parte del proceso de la vida del cristiano. Es parte de la vida y del proceso del discípulo para poder crecer en el Espíritu y poder recibir lo que el Señor quiere para nuestras vidas
como una recompensa, como una meta. Por eso, 2 de Corintios 4:17, el apóstol Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, cuando nosotros aprendemos a ver los problemas desde el punto de vista espiritual y como Dios ve las tribulaciones y los problemas de nuestra vida, en realidad las vemos como una leve tribulación momentánea. Y aunque la tribulación pudiera durar toda la vida, no dejaría de ser una leve tribulación momentánea, porque a comparación de la recompensa y de la eternidad, el tiempo de la tribulación aquí en la tierra es una leve y momentánea. Es como el apóstol Pedro decía, aunque si es necesario, sean afligidos por un poco de tiempo. Es la misma expresión con este versículo, porque el tiempo de nuestra vida a comparación de la eternidad es muy leve, es muy poco, como decía el apóstol Santiago, que nuestra vida es como la neblina y como la flor que se marchita, que ahorita está y en un momento ya no está. La neblina puede desaparecer en un momento, así también es nuestra vida. Y uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos tener para tener una actitud correcta ante el mundo, ante los placeres del pecado y de la carne, es el profeta Moisés. En Hebreos 11, del 24 al 26, se nos dice cuál fue la actitud de Moisés y cómo por eso Dios lo escogió como un siervo para gobernar toda su casa. O sea, para gobernar al pueblo de Israel, para guiar al pueblo de Israel hacia una liberación. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y fíjese lo que dice este versículo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fijémonos en estas características y actitudes que tuvo Moisés. Dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés podía tener acceso a los deleites temporales del pecado de los egipcios, a las riquezas de los egipcios, a las costumbres de los egipcios, a tener una vida placentera como los grandes de los egipcios, porque él era un príncipe, era un hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, él dice que escogió, porque él tenía la capacidad, él se dio cuenta que esa no era la misión en su vida, sino que él tenía una misión. Hay otra pasaje bíblico que él ya en su espíritu, él sentía que él era un escogido de parte de Dios para traer liberación al pueblo, que por una razón había sido rescatado y había sido puesto en el palacio de Faraón con un propósito. Por eso él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él renunció a esa vida pecaminosa, a los placeres, a los lujos que tenían los del palacio, y se unió al pueblo de Dios. Y a través de esas tribulaciones, a través de esos vituperios, él sabía que iba a crecer para poder convertirse en el Hijo de Dios, en el siervo de Dios, en el hombre de Dios que necesitaba el Señor para poder traer esa liberación que el Señor tenía.
que el Señor planificaba para el pueblo de Israel. Por eso dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía los ojos abiertos y puesta su mirada en el galardón, que era tener una comunión con el Señor. El galardón es nuestro Dios. Nuestro mayor galardón es tener esa intimidad con el Señor por toda la eternidad, y también las cosas que en el caso del cristiano es el reino de Dios, la recompensa eterna que el Señor nos quiere dar. Por eso Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un precio para la herencia, hay un precio para la recompensa. El precio principal ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que pagar un precio que es la renuncia a una vida pecaminosa y padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén.